Muy buenas tardes, queridos escuchas. El día de hoy tendremos una entrevista sobre el tema la escuela pública y privada, en la cual tenemos como invitadas a Samantha Miralrío, directora de la escuela privada Luis Peniche, a Miriam Ramos, directora de la escuela pública Daniel Villegas, a Flor Segura, quien es docente en servicio con experiencia en escuelas que brindan ambos servicios, y a Natalia Arigua, docente en formación. Buenas tardes a todas ustedes. Directora Samantha, ¿qué nos puede decir sobre el contexto histórico de la escuela pública y de la escuela privada? Muy bien, hablando un poco sobre el contexto histórico, la educación privada en México se inicia desde tiempos de la colonia, cuando los llamados preceptores se ocupaban de la educación individual de niños, niñas y jóvenes, pues ya en la Nueva España se preocupaban por educar. Pero no fue hasta principios del siglo XVII cuando esta actividad fue aceptada por el gremio de maestros y por el ayuntamiento, siendo así que las escuelas de primeras letras funcionaran bajo la jurisdicción de la corona española. Los ayuntamientos entre 1780 y 1790 en San Luis Potosí, México, Mérida, Guanajuato, Salamanca, Zacatecas, Guadalajara y Chihuahua financiaron escuelas municipales, fundadas 4 décadas antes de la primera escuela pública de la ciudad de Nueva York. Además de que existían grupos de hombres provenientes de Veracruz, Querétaro y Puebla que financiaron escuelas, siguiendo ejemplo de la primera institución educativa financiada por laicos, abierta en 1767 en la Ciudad de México. Eso es un resumen de todo el contexto histórico que ha pasado la educación privada y la educación pública en México. Qué interesante todo lo que nos comenta. Ahora quisiera cederle la palabra a la directora Miriam. ¿Cuál es la importancia y cuáles son las causas que originaron el surgimiento de las escuelas que brindan ambos servicios? La importancia de la educación de la compañía radicó no solo en el número de alumnos y la ubicación de los colegios en todo el territorio, sino en la calidad de la enseñanza. Era esencialmente clásica, enfocada en los autores de Roma antigua y de la Edad Media, pero a partir de mediados del siglo XVIII, un pequeño grupo de jesuitas había emprendido una reforma de los estudios con el fin de promover el método experimental en las ciencias y depurar los abusos del método escolástico en la filosofía y la teología. El Estado quería extender la educación básica entre los pobres, imponer el uso del castellano en las escuelas, modernizar la enseñanza en los colegios y las universidades, y al mismo tiempo reducir la participación de la Iglesia en las instituciones educativas. Es oportuno mencionar la importancia que ha jugado la educación pública en los últimos 30 años, pues desde la década de los 90 la escolarización creció de manera importante, particularmente en los niveles inicial y medio. Dada la obligatoriedad de la escolarización, el Estado se vio en la necesidad de crear los planteles necesarios para atenderla, los cuales, a causa del crecimiento constante de la población, son todavía insuficientes. Esto se ve reflejado en el alto número de alumnos por clase y por docente, quien no solo debe atender casi al doble de estudiantes que en el sector privado, sino que muchas veces con una remuneración y prestaciones inferiores. En consecuencia, la tendencia de estancamiento y deserción escolar resulta desproporcionada si se compara con las escuelas privadas. Por otra parte, estas aseguran que la oferta que presentan a los estudiantes atiende las deficiencias del sistema público, es decir, las instituciones educativas privadas compiten constantemente por ofrecer lo que el sector público no puede. La desigualdad educativa afecta a los sectores más pobres y marginados de las sociedades, ya sea en los países desarrollados como en los subdesarrollados. Sin duda, tiene una gran importancia el surgimiento de ambos servicios educativos. Continuamos con la maestra Flor. ¿Quiénes son los actores fundamentales en este tema histórico de la educación? Los personajes o actores fundamentales en el tema histórico elegido son la práctica de los jesuitas, en donde asignaban a los profesores a distintos colegios cada 3 a 5 años. Esto hizo posible que los mejores maestros no se concentraran en la capital. Claviguero estuvo en Valladolid y Guadalajara, Diego José Abad en Querétaro, Francisco Javier Alegre en México y Mérida, y Camboy en Veracruz. El año de 1914 marca una fecha definitiva en cuanto a la vida de los colegios particulares, fundamentalmente los católicos. Fue sin duda su año más difícil durante la etapa revolucionaria, por lo que muchos planteles cerraron durante algunos años o desaparecieron definitivamente.
Hay quienes aseguran que en ese año todos los colegios sufrieron la clausura de sus actividades a mano militar. Muchas gracias, maestra. Para finalizar con esta tan interesante entrevista, maestra Natalia, ¿podría compartirnos lo que este tema le ha dejado en su formación como docente? Claro, como docente en formación, considero que sin duda alguna es un tema de mucha relevancia en la formación de todo docente, y a pesar de esto, es muy poco comentado e investigado. Sin embargo, conocer sobre la historia de la escuela, tanto pública como privada, así como de sus similitudes y diferencias, me hace comprender de la importancia de cada una y de lo que ha aportado a nuestra sociedad. Pero también me hace reflexionar sobre el hecho de que a pesar de ser privada, debería brindar acceso a todos y cada uno de los estudiantes, ya que se rige bajo la misma ley que la educación pública, en donde se estipula que la educación debe ser gratuita y de libre acceso para todo el pueblo mexicano. Si bien no es algo que se pueda aplicar en un futuro cercano, reflexionar sobre esta situación como docente en formación nos apoyará a que en un futuro la educación privada permita una educación gratuita para todos los alumnos que la requieran. Muy bien, pues solo me gustaría agradecerles a todas ustedes por haber estado aquí y a nuestros escuchas que seguramente, al igual que yo, pudieron disfrutar de todo lo que se habló sobre la escuela pública y privada. Hasta la próxima.